bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Sabler, me acompañan Luna, Rosa y Mapache. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Perfectísimo. Y miren, en estos años en los que nos quieren pegar en la nostalgia los millennials, se me ocurrió y compartí con las chicas esta idea, sobre todo porque yo soy aquí la persona mayor de las tres. Entonces han habido muchos cambios en muchas cosas a lo largo de estos cortos 30 y cacho años. Entonces, qué mejor que recordar que nos tocaron vivir a los millennials y que o han desaparecido, ya no existen o ya no son tan comunes, y que si no se las contamos muy probablemente nuevas generaciones no tengan ni idea de qué estamos hablando. Entonces vamos a platicarles justamente de cosas millennials que ya no existen, porque es muy interesante saber que ya formamos parte del ya llovió, de algo ya pasó y ya no sé, ya no existe tanto. Entonces aquí vamos a tener temas muy variados, desde cosas como tiendas que ya no existen hasta tecnología que vino, se fue, dijo hola y se fue, ya no hay más, dijo adiós. Sí. Y yo creo que a ustedes tal vez les tocó, pero ustedes son más jóvenes que yo, por lo tanto, y en consecuencia, creo que hay una tienda que no les va a tocar reconocer tan fácil. La tienda de todo. Fondo amarillo, letras negras y las bolsas, cuando los supermercados podían dar bolsas, eran justamente, ya es otro tema, cuando se podía dar bolsas de plástico, el supermercado era justo de todo. Era lo que hoy en día, por ejemplo, del que yo me puedo acordar, si iban sobre Félix Cuevas, gente de Ciudad de México, sobre Félix Cuevas, lo que ahora es Walmart de Félix Cuevas, antes era de todo. Y este de todo era así, justo, era cosas tan internacionales como nacionales, pero todo así, lo que fuera, te podías encontrar, que hacían justo la competencia a las tiendas de la esquina, donde si bien podías encontrar algo, pues no era tan comercial, era lo que te podías encontrar únicamente en ciertos lugares. Otra tienda que ya desapareció o le cambiaron el nombre por motivos de absorción de... Mándeme. Oye, una pregunta, ¿y esas de todo estaban en todos lados? ¿O... en todos lados, a todo el tiempo. Mira, había muchas, que yo recuerde, había muchas, y era como decir justo la siguiente tienda, que es Gigante. Ay, Gigante sí me tocó. Gigante sí. Entonces, Gigante, sí. Para que se den una idea, así como a ustedes no les tocó el de todo, ese es el Gigante del de todo. Que pues tristemente o afortunadamente, no sé a quién le haya convenido, hubo este cambio como de administración y de absorción de empresas. Entonces Gigante, para los que no lo recuerdan, también llegó a ser de estas cadenas de supermercados que hacían la competencia a las cadenas americanas que comenzaron a llegar por acá. Sabler, dato curiosito, la tienda de todo nada más estaba en Félix Cuevas, justamente. ¿Me estás diciendo que me están engañando? Fue una tienda súper especial que abrió sus puertas justo en el 1973. Y lo más innovador de este asunto de esta tienda fue que el encargado de hacer el diseño de este logo de todo fue el mismo que hizo las torres de satélite. Oh, ok. Para elaborar el proyecto, justamente, que es la construcción, sino también la decoración del futuro supermercado. Entonces, la tienda solo era única de la zona de Cuevas. Ok, gracias por iluminarme. Gente, eso permítanme mostrarle las torres de satélite, porque ustedes van a decir, ¿y eso qué es? Estas. Torres de satélite, donde comienzan territorios inexplorados. Sí, muy lejano. Los queremos, gente de satélite. Sí. Están lejecitos, en algunos sentidos. En algunos sentidos. En algunos sentidos. Y aquí viene, prepárense porque esta muy probablemente ya no la van a conocer muchas generaciones, porque cada vez hay menos
Y por lo pronto aquí donde yo vivo, en los centros comerciales ya no hay como tal. Es creo que uno, y ya lo reconoce más uno como tienda de otra índole, porque ya en realidad ya no es tan popular. Mix Up. Ah, sí. ¡Qué dolor! Antes teníamos por todos lados, antes había hasta reventar. El que yo conozco ya no es ni el mismo logo. Según yo sí sigue siendo como un punto de reunión y de encuentro para las firmas de autógrafos de artistas. Pero ya no es lo que era y te extrañamos, Mix Up. ¿A poco todavía hacen? Sí, Mira, acá han habido filas, ya no sé decirte de qué, pero o sea, sí sé que hay firmas de autógrafos. yo sé que sí hay varios todavía como dentro de las plazas, Esparcidos, sí. pero la verdad es que sí ya no son tan populares. Sí. Debo decirles Sí, ya que que me acordaba. había uno en una plaza que no sé si conozcan, chicos, que se llama Galería Plaza de las Estrellas. Ujú. Allí había uno, lo convirtieron en restaurante, después fue otra cosa, después otra cosa. El único, bueno, los únicos dos que todavía sé que existen es el de la calle Madero en la Ciudad de México, Ese sí, vive. que está precioso el edificio, Ujú. y el de la plaza que no sé si todavía sigue ahí, que se llama Pabellón Polanco, que también allí todavía había un mix-up. Esperemos que sobrevivan. Sabemos que la época moderna requiere internet y muchas cosas en línea, pero es que ustedes no saben la emoción que daba ir a comprar el disco. Era tener algo físico de tu artista favorito, y justamente vamos a empezar a llegar para allá. Oigan, Para la sí, tecnología. sí sigue habiendo mix-up por toda Ciudad de México, chicas. Déjenme Sí. les digo que A me acabo futuro. de meter. Nada más quiero que yo acabo de poner como en mi en internet mix-up locales, ¿no? Quiero que vean. Y que sigan, por favor. Yo estoy Sí. en contra de que Wow. desaparezcan. Y sigue, ¿no? Ujú. Ya no se ven tan a menudo como antes, y muchos ya no son. Yo me acuerdo que hasta instrumentos musicales llegaban a tener, Películas, y de repente. peluches, discos, de todo Yo venían en ese lugar. la última vez que pasé por el justo que les estaba diciendo, aparte de que la plaza, pobrecita plaza, ya está desapareciendo también, en este mix-up ya solo vendían discos de acetato, que me da mucho gusto volver a ver discos de Ay, bien acetato. retro, qué Sí, bonito. por favor. Ajá. Yo quiero un aparato para discos de acetato. Eso, mero. Venden audífonos, bocinas, Ujú. productos Justo. para tablets, para celulares, pero ya no es lo mismo que era en mis tiempos. El concepto es el que se ha transformado y el que está desapareciendo. Qué bueno que sigan habiendo. Por acá creo que ya, justo, yo ya no lo ubico tanto porque ya está cambiando el giro, y qué bueno que se adaptan, pero ya el concepto como tal ya no es lo que era. Y justamente hablando de discos y discos de acetato, vamos a pasar a la tecnología. Sí. Porque aquí hay mucha tela de dónde cortar. Gente que tiene afortunadamente ya su dispositivo, llámese celular, tablet, laptop, cualquier cosa, y que puedes cargar música, está maravilloso. Pero en nuestras épocas, la onda eran las videograbadoras, no es cierto, ¿cómo se llama? La grabadora. Esas, gracias. Las grabadoras, que espero escuelas le echen ganas porque los maestros necesitan tecnología más moderna, pero la cosa era empezar a cazar las canciones en la radio. Ustedes son demasiado jóvenes, no sé si a ustedes dos les tocó. Me tocó. Sí, pero me tocó. estos cassettes De hecho, me vírgenes tocó más el cassette. Sí, eran justamente para meter y estar atento para poder grabar en el momento en que empezara la canción, que pasaban por la radio. Comerciales y todo. Y se Y poder escuchaba bien pausar. de la... Así es. Entonces, esa es una de las tecnologías que creo que por derechos de autor se dejó de esparcir, lo cual no fue un impedimento, porque tiempo después estos cassettes fueron portátiles a través del Walkman. Sí. Aquí está. Tuve un Walkman. Aquí está. Sí. Que yo sé que muchas generaciones van a decir como, sí, el de Guardianes de la Galaxia. Ese No, justamente. Sí, ese.
ese. Eran estos cassettes y podía uno la maravilla de traer los audífonos. Eso sí, ocupaban un montón de pilas. Ahí está, creo que ahí se ve mejor. Creo que ese es el primero. Los audífonos, quiero que vean los audífonos, por favor. Era muy frustrante esos audífonos, debo decir. Sí. Y de ahí comenzamos a digievolucionar en el Discman, que chicas, si no lo sabían... Acabo de ver un que quiero en mi vida. Esto ya es moderno, chicos. Esto ya es moderno en todo lo que puedan ver. Y saben también que era lo bonito del Discman, del Walkman, que podías escuchar la radio. Ay, sí, claro, porque tenían, aparte de la capacidad del cassette de reproducirlo, podía uno tener acceso a AM y FM de las frecuencias. Era genial. Y poco tiempo después vinieron los Discman, que tenían justo solo la función del disco, pero los últimos, que esos fueron los que a mí me tocaron, ya también tenían la tecnología justamente, gracias Luna Rosa, para poder escuchar también la radio. Pero creo que solo agarraban frecuencia FM, no estoy tan segura. Sí, yo también, según, ya llegó un punto donde eran muy pocos los dispositivos que tenían AM, porque como que se pensaba que era para personas grandes, no lo sé. Yo siempre tal vez no vendía por el rango, pero tú, persona que me robaste mi Discman en la prepa, que sepas, recuerdo cómo era mi Discman. Y que están carísimos, por cierto, gente, en estos momentos, si los quieren encontrar. ¿Por qué no guardé mis Discman? Todavía servían. A mí me lo robaron. Yo tengo que decir, escuela muy mal, me lo robaron dentro de la escuela. Oiga, pero ¿saben qué? Era traer todo tu librito de discos, tu portadiscos. ¡Ay, claro! Yo así de ¿qué? Claro. Y miren, para que vean que aquí consumimos muchísimas cosas. Estaban estos estuches que parecieran estuches como para lápices, pero en realidad era para que trajeras los discos y pudieras cambiarlo cuando se te diera la gana. Sí, tienes toda la razón, Mapache. Ahora tienen una biblioteca virtual, pero antes la biblioteca la traían en como estas credenciales, ¿no? Sí. Yo debo decirles que yo me acuerdo mucho que cuando empezaron a salir más las computadoras que ya estaban de escritorio. Ajá. Y cuando empezaron a sacar para vender los quemadores para hacer discos, cierto. Yo me acuerdo que era grabar el disco en la computadora. Después de grabarlo, ponías un disco virgen y grababa solo las canciones que querías. Yo tenía como 40 mixes Mapachito Bebé y esos eran los que traía para todos lados porque traía todas las canciones que quería. DJ Mapache, rápidamente. Sí, porque aparte de todo, quiero que sepan, esto, generaciones más jóvenes no van a saberlo, pero el Windows Media Player lo que hacía era que te dejaba seleccionar qué canciones querías quemar. Y con eso las bajabas a un disco, que era justo el disco que les menciona Mapache, que son estos discos vírgenes, y entonces podías tú juntar de un disco, del otro, y ya que tenías tu mix, ya lo pasabas al disco, y ya con eso tenías un montón de canciones, y obviamente pues esto pegó por derechos de autor, por eso lo dejaron de hacer. Como todo en la vida. Pero lo que sí quiero destacar es la capacidad que teníamos de ojo para saber si el disco era virgen o no era virgen. Claro. Podías, de simplemente ver el disco, podías saber si de ahí ya habían grabado algo o no. Cosa que creo que ahorita ya las generaciones ya no les va a tocar el poder reconocer cuando un disco es virgen o cuando tienen ya algo ahí. Exactamente. Lo cual nos lleva a la siguiente cosa que generaciones no van a conocer, a menos que trabajen con CPU. O ya todo sea como muy no Apple. Entonces, el floppy, que era la parte de los dispositivos que permitía que saliera la charola y meter el disco, el floppy hace mucho se dejó de permitir en las laptops. Justo por temas de que quemara, descargara uno la información del disco y reescribiera. Entonces, justo no van a conocer el floppy a menos que tengan bueno, creo que tal vez las consolas, creo que ya tampoco, ya solo introducen a la consola, pero la charola en la que se solía meter, gracias, era la parte interesante. Y obviamente, por ende,
los discos de 3.5 que Que luego se atoraban. Ustedes no van a conocer los discos de 3.5, pero en su época, antes de que los... ¿cómo se llaman? ¿Disquet? Los flash drives. Antes de los flash drives existían justamente los discos de 3.5. ¿Cuáles estos? Que esos nos los pedían en la escuela, los que llevamos computación. Para practicar. Y estos están bonitos, pero la mayoría eran negros con la cosita plateada esa. Y tenían muy poca capacidad. Ay, y sí. Justo lo que hacían, bueno, no sé si sea cierto porque nunca fui científica tecnológica, pero si tú hacías esto y deslizabas la parte plateadita, reseteabas la información, la borrabas prácticamente. Se cuenta, en mi escuela se contaba. A mí me contaba. De los bajos mundos. Que ya no chequé muchos de mis discos porque yo les hacía así cuando me aburría en clase. Interesante concepto. Ok. Y de aquí vamos a los años maravillosos, chicos, de cuando comenzaron a decir jamás se van a poder digitalizar tantos libros. Resulta que hubo una empresa que se hizo cargo y se organizó para crear la enciclopedia Encarta. Sí, claro, por supuesto que sí. Sí. Que ya veía incluida en estos paquetes de computadora, ¿no? Generalmente lo podías encontrar, claro. Tus recorridos virtuales. Ay, por favor, Mapache, platícales qué eran los recorridos virtuales, porque creo que hoy en día se entienden mucho, pero para nosotros fue como el... ¡Oh! Bueno, chicos, pues tenía cierta cantidad, no teníamos eso de Google Earth, como ustedes ahorita ya tienen, no teníamos eso de Google Earth. No. Encarta nos ofrecía una opción que era a base de fotos que ellos tenían justamente en su base de datos de Encarta. Ay, Dios santo. Y podías ver ciertas localizaciones del mundo, sobre todo eran lugares famosos. O sea, podías ir a ver la Catedral de San Pedro, podías ir a ver las pirámides de Egipto, pero eran ciertos y nada más podías hacer esto, una foto, otra foto, y listo, ya se acababa tu recorrido. No existía el 360 que hoy en día se maneja, de que puedas mover el celular y se mueve como si estuvieras allí. En aquellos entonces esa era nuestra tecnología para conocer, chicos. Sí. Y obviamente la velocidad de internet, que aquí cabe mencionar, esa enciclopedia se vendía como disco para instalar el drive en la computadora y poder tener acceso a la información. Sí. Entonces, imagínense que estábamos rudimentarios, íbamos progresando, pero todavía no llegamos a los 2010. Entonces... Había que ingeniárselas, y fue cuando empezaron a pedir muchas fuentes, porque obviamente una cosa es ir a un libro y checar en la enciclopedia, y otra cosa ya era irse a la Encarta, y si bien estaba muy bien fundamentado y todo muy bien resumido, el problema era de dónde sacaste la información, y si no dabas el nombre de un libro era inválido para algunos maestros. En otros casos era información como muy ventajosa de lo que podías encontrar en los libros. Entonces fueron nuestros primeros pininos para poder autentificar y checar que hicieras la tarea y que no solo copiaras y pegaras. ¿Me estás diciendo que por eso existe el APA? Sí. Sí quiero culpar a Encarta por el APA. Sí, no teníamos Wikipedia. Todavía no existía Wikipedia, y gente que consulte Wikipedia, un favor, siempre chequen las fuentes. Hay gente ociosa que se dedica a cambiar la información. Por favor, si algo no les suena, chequen en 2 o 3 fuentes para ver si concuerdan. O mejor no vean Wikipedia. Busquen otras fuentes que sea más veraz su información. Eso tampoco lo niego, nada más que pues lo primero que te lanza el motor de búsqueda es Wikipedia. Entonces, no sé por qué. Tristemente. Pero sí, chequen más fuentes, por favor. Sí. No se queden con lo primero que vean. Sí. Y que ustedes tuvieron que haber estado muy bebés, pero yo creo que les alcanzó como ahí a llegar. Los cassettes de VHS y de beta. Sí. No, sí me tocaron. Para quienes desconozcan de esto, eran cassettes así, tamaño media carta, y lo que hacían era que a través de la cinta magnética se grababan y se reproducían películas. Era como las videocaseteras. Eso es justamente, esos son VHS. Los beta nada más eran de un reel, creo. Ajá. Sí.
Entonces, para que se den una idea, que antes de que hubiera ¡pum! Descarga, entrar a cualquier canal o cualquier plataforma de streaming de películas, esas eran nuestras tecnologías. Ese es el beta, perfecto, muchas gracias. Sí. Y estas las reproducíamos en las videocaseteras que iban conectadas al audio y video de la tele. Que si se te enredaban, ya, adiós, película. Que había formas de solucionarlo, pero... El lápiz, el mejor amigo del cassette y del VHS. De esa yo creo que muchos ingenieros. Sí. Así es. Y que si ustedes no... porque obviamente en todos los aparatos había gamas, y había gamas en las que solo tenía un sentido para poder reproducir. Entonces, si ustedes no tenían la parte del rewind o de rebobinador, tenían que comprar su rebobinadora. Ay, sí, cierto. Sí. Y a ustedes pues chaburraban el botón y les hacía el recorrido de regreso de la cinta, porque eso nos lleva justamente a algo que tal vez muchas generaciones ya no conocieron, que fue Videocentro. Sí. No puedo creer, esperen, acabo de encontrar una rebobinadora hermosísima. Eran bellísimas. Sí, eran muy buenas. En los diseños también. Qué padre, ¿no? Es que yo conocí estas, miren, estas son aburridonas, pero nunca había visto unas de carro o de diferentes figuras. Órale, qué padre. Había Y incluso... a lo que ibas a hablar de la rebobinada es que cada que ibas a entregar a Videocentro o / Blockbuster, tenías que regresar la película rebobinada para que estuviera otra vez desde el principio. Era una hueva hacer. Yo lo sé, para que vean que los nacidos en la época tecnológica sin pasar, por eso somos millennials, porque pasamos de lo análogo a lo digital. Los nativos digitales, que son los centennials, gozan de muchas cosas que nosotros tuvimos que aprender, reaprender y desaprender. Entonces, justo Videocentro, te extraño porque vendían cosas muy padres y era la competencia de lo que hoy también es un poco desaparecido y desconocido para nuevas generaciones, el Blockbuster. Blockbuster sí lo conocí. Ese sí, el Videocentro no me acuerdo haberlo escuchado nunca. Eras muy joven. Ay, Mapache, me haces así. Mapache, nos llevamos un año. Pero es que sí lo conocí. También tenía que ver como con las... Yo creo que por la zona, ¿no? Ajá, la ubicación. Sí, porque tal vez podría tener otro nombre por donde tú vivías. Por mis lares siempre existió el Blockbuster, porque justo estaba dentro de un centro comercial, entonces como que no... O sea, había varios lugares que tenían como estos lugares donde rentaban videos así, pero no era uno conocido, o sea, como a nivel, era como localito de la zona, ¿no? Exacto. Ok, ajá. Perfectísimo. Entonces, ahí vamos con tecnología y con un poco de los lugares que eran nuestros centros recreativos, porque era tal cual, ahora es un poco más desconocido, pero era como el concepto de biblioteca. Tenías tu credencial, tenías acceso a 2 o 3 películas, y entre más cuidaras tu membresía y tu historial como cliente, te dejaban llevarte más películas, te daban como según yo, en Videocentro sí. Bueno, en el de acá, no. El de acá podías llevarte las que tú quisieras sin problema, nada más regresarlas. Y el Blockbuster también, podías llevarte las que quisieras. El problema luego era el... No, acá sí tenía su límite de cantidad de películas que te podías llevar y ya después regresabas, dabas las que ya habías rentado. Y ya podías rentar otras. ¡Qué impacto! Yo sé. Y aquí... para quienes somos como de dejar las cosas al último, el regresar las películas era incluso tema hasta de que hubiera un buzón para que pudieras dejarlas en caso de que ya no alcanzaras abierto el lugar y que quisieras mantener tu historial como súper fino y limpio. Era como de, aquí sí la traje, maestra. Ahí dejabas y ya se quedaba como para tu siguiente... Porque si no te cobraban. Ajá. Exactamente, entonces hasta ahí vamos con temas de tiendas, un poco de tecnología porque han cambiado muchas cosas en la tecnología, gente, y centros de video o renta de películas. Antes de que... Si no recuerdo mal, a ver chicas, ustedes díganme, yo recuerdo que hasta había una sala
dentro de, por ejemplo, en Blockbuster, por donde yo estaba, había como una salita donde obviamente pasaban diferentes películas que ya estaban como programadas por la gente que trabajaba ahí, pero era una mesita donde tú te podías sentar y podías pedir algo y podías estar como comiendo, y ya después, pues ya cuando acabaras de hacer tu renta de películas, agarrabas tus películas y te ibas. Pudiente. Ellos no hacían eso. Ojalá. No. Aquí lo que me acuerdo que había era como estas estancias que en realidad son como exhibidores, porque ponían un sillón donde no te podías sentar, la tele, porque obviamente gente antes no eran pantallas, eran teles, señoras con cinescopio atrás. Claro. Y el asunto era empezar a poner películas para que te quedas enganchado, preguntaras por la película y fueras por ella, pero no había como tal una salita así como la que pues tú mira, decías. a lo mejor aquí no es que seamos pudientes, es que eran gandallas y la gente agarraba y se sentaba y no preguntaba, le valía que... A lo mejor era la sala de empleados. Ajá, puede ser. También. Y Luna Rosa iba de, yo también quiero. No, pues yo iba muy chiquita, entonces a mí nada más me decían, ¿cuál quieres? Esta, vámonos, y ya. Pero sí veía eso, o sea, sí recuerdo que veía ese tipo de cosas. Bien, y ahí voy a culparte, Videocentro. Gracias a ti tuve un gran trauma con la princesita. La renté como 8 semanas seguidas. Voy a culpar a mi mamá. Yo no puedo decir nada porque yo renté la de Santa Cláusula hasta que la pusieron para venta y me la compraron. Bien hecho. Entonces vamos a seguir viajando por esta calle de la nostalgia y un poco la amargura, porque ya no existen estas tecnologías y estos lugares. Pero vamos con uno de los más recientes, porque los nuevas generaciones no van a acordarse. Y este es un tema que ustedes les tuvo que haber tocado, digievolucionado y compartido conmigo, que son las mascotas o los personajes insignia de las marcas de alimentos. Ay, sí, ¿por qué los quitaron? Porque inducían a los niños a comer. Ay, los niños van a comer aunque no vean un mono ahí pegado en el alimento. Mientras les guste el sabor, no va a importar lo demás. Estoy muy de acuerdo. Duendecillos de los Crispy Treats, los extraño. Yo extraño al señor duende de los Lucky Charms. ¿Saben yo quién es el que más extraño? ¿A quién? A Chester Chetos. Ay, sí. Hasta los comerciales de Chester Chetos eran hermosos. Yo extraño mucho a Trix. Ay, el conejito de Trix. Porque Trix era solo para chavos. Sí, es cierto. ¿Cómo se acuerdan de esas cosas? Es que estaban diseñados justamente para eso, para que se quedaran en tu memoria sin esfuerzo. Y mira, le dijeron a tu mamá, cómprame el conejito ese. Famoso eslogan. Conejito. Por eso yo digo que no importa si está o no está, porque al final se sigue queriendo el cereal por el sabor. Eso opinamos nosotros, pero ¿ustedes qué opinan? Déjenos en los comentarios con mucho respeto, abriendo debate de si extrañan, no extrañan, si hacen que consuman más, hacen que consumamos exactamente lo mismo, consumimos, vémonos, porque les puedo decir, el Tigre de Toño también se extraña, y se extrañan las campañas donde daban peluches o cosas con el mascota insignia. El osito Bimbo. Bimbo. Osito Bimbo, te extrañamos. Así es. Y esa es historia moderna, que no tiene mucho que los quitaron, ¿eh? Sí. Pero siempre el osito Bimbo creo que es el único que ha encontrado la manera de volver, ya no sé, en forma de chapita, sino en otras formas a usar. Pero es que hay que tener ingenio. O sea, yo estoy de acuerdo. Miren, yo no compro Bimbo por el osito, yo compro Bimbo porque me gusta el pan. Pero independientemente de eso, creo que también obtenían muchos beneficios a partir de, pues, de la compra de los peluchitos o de estas cosas que eran hermosas porque juntabas
juntabas empaques y hacías reciclaje, porque tenías que juntar cierta cantidad de cosas para que ya te dieran el peluche de Bimbo. O yo, chicas, por ejemplo, yo ahí puedo entrar también con los pepsilindros, ¿se acuerdan? Que ahora ustedes ya los conocen como vasos, ¿no? Las nuevas generaciones son como vasos normales que tienen un popote, pero eran un auge cuando tú tenías que juntar tus corcholatitas para poder ir con el repartidor, tenías que andar cazando cuando fuera a la tienda para poderle dar las fichas y que te pudieran dar tu pepsilindro, y esas cosas ya no las hacen. Yo digo, eran bien divertidas. Sé que es porque pues obviamente tienes que consumir más y eso es exceso de muchas cosas, pero igual el Santa Claus de Coca-Cola, o sea, no vamos muy lejos. Había tantas cosas bonitas en Navidad de Coca-Cola que yo digo, tendrían que regresar las millas, por favor, regrésenmelas. Y esa es una tristeza, gente, que muchos no conocerán, porque la historia, a menos que la reescriban, digo, también habría haber cambios, pero sí extrañamos a las mascotas insignia, y ya menos dragones, no nos importa, pero eran divertidos, y Sí. eran una forma muy fácil de hacer reconocer, ni siquiera consumir, porque también los papás Sí. tenían un proceso muy importante en nuestras elecciones. Y si yo, por ejemplo, a mí no me dejaban elegir en ocasiones el cereal porque pues, azúcar en todos lados, entonces de repente era más bien cuidar toda la alimentación y que el cereal fuera el premio o que las papitas fueran el premio, en vez de que fuera al revés. Entonces, aprender a comer. Hábitos alimenticios son importantes, no se lo dejen a la tele. También más que los muñequitos, creo que deberían de enseñar a comer a los niños y a los adultos para que estas cosas no pasen. Uh-huh. Así es. Y aquí bienvenidos a, tal vez se note mi edad, porque vamos a comenzar a hablar de lugares que fueron en su momento conocidos. Ok. El primer caso que les traigo es una cadena de restaurantes que la sensación eran los uniformes de los meseros y el concepto muy alegre que se tenía de esta cadena de restaurantes. Si no lo reconocen es que son muy jóvenes o que la cadena pues creo que desapareció mucho antes de que ustedes llegaran a este mundo, y me refiero a la cadena de restaurantes Helen's, que tenían a un ratón ya sé, ya revelo mis edades, no tengo un problema. Era un ratón que, si no mal recuerdo, se llamaba Bozo, no me acuerdo, pero era una botarga de un ratón. Y el concepto aquí era como muy animado. Los sacos y las camisas de los meseros eran franjas verticales, rojo con blanco. Gente, ¿por qué llevaban a sus hijos a ver esto? Porque eran de los pocos restaurantes que tenían juegos para niños y aparte tenían maquinitas. A ver, tú dime si es tal vez es otro. Espero que sí. No, ese es de Showbiz, que por cierto, ahorita vamos para Showbiz. Pero espérame, me encontré otro. Es que sale la foto de una persona y no quiero que... A ver, no quiero que me multen. ¿Ese? Ese sí es la mascota de Helen. De todas maneras... Las botargas, tampoco teníamos tecnología para botargas bonitas como las de ahora, ni los disfraces inflables, pero sí. Ese era la mascota de Helen's y era como esta mezcla entre restaurante familiar y fuente de sodas. Los vasos eran estilo de los 50s de Estados Unidos, que venían así, muy amplios, y después bajaban. Ese mero justamente. Sí. Ahí está. Y la parte padre era pues, que no había horario para pedir desayunos, según yo recuerdo, y entonces podías estar comiendo waffles a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, supongamos que habría, no creo que hubiera abierto a esa hora el restaurante, pero era mañana y tarde noche, era punto de encuentro para muchos, y la parte padre es que esos son los vasos insignia, eran donde te servían estas bebidas flotantes, podías pedir tu refresco allí, ahí también te servían las malteadas, o era refresco de cola y arriba la nieve de limón. Ok. Uy, mira. No, eso sí nunca lo había visto, pero qué interesante. Y eran como la parte más americana que nos llegaba, porque gente antes no teníamos AliExpress cosas, y llegaba todas las cosas, llámese jueguitos de destreza, habían incluso estas...
¿cómo se llaman? Estos juegos donde los niños tienen que trepar, pero la parte que los sostiene eran puras ligas enormes, gigantes, que podían sostener el peso de los niños. Entonces íbamos trepando de un piso al otro. Qué miedo. Y luego el chiste era bajar, pero pues, como las ligas eran elásticas, rebotabas. Entonces no había tanto problema, y aparte pues sí éramos más intrépidos. otras generaciones, éramos menos conscientes. Ahora ya pura resbaladilla. Porque si no, pues, trancazos y demandas. Entonces, ese es uno de los restaurantes que desapareció. Y eran muy bonitos. A mí me gustaba mucho. Si me preguntan qué recuerdos tengo de otros años, eran de esos restaurantes. Mira, no, ese sí que para que veas, ¿no? Es que les digo que algunos años son mucha diferencia. Entonces, para que vean que sí influye. Otro de los lugares. Es asociado con un programa que se promovía por ahí del Canal 5, que era Divertido. Uy, sí, claro. Para quienes conocieron al Gato GC, era parte como de un show de Corre GC Corre, que era vamos a decir, para que puedan encontrar rápido el concepto, era como un En Familia con Chabelo, pero justamente para niños. Y teníamos al Gato GC de mascota del Canal 5, y después se volvió justo todo el parque temático, que hoy en día creo que ya no es un parque, no estoy tan segura, pero Divertido nos quedaba a la mayoría retiradón, y era por sistema de fichas, me parece, pero era un atractivo el ir a conocer al Gato GC. Sí, exacto. Yo adoraba el Gato GC, para que vean, me gustaban los gatos morados. Según yo era morado, no sé si recuerdo bien, pero... Mira, acabo de ver y dicen que justo fue abandonado y después se hizo un casino sobre Divertido, y que después también fue abandonado. Pero si quieren saber la historia, porque, oigan, lo que acabo de ver, interesante, ahí nos lo dejan y se las contamos, ¿cómo de que no? Perfecto. Para que vean que esta memoria, miren, a veces falla, pero se acuerdan muchas cosas de datos inútiles de mi vida. Entonces, ese es otro de los lugares, y de los que creo que se conservaron, solamente cambiaron el giro, el nombre y la administración en realidad. Reino Aventura, hoy mejor conocido como Six Flags. Pero sí se modificó mucho. O sea, porque yo recuerdo cuando yo iba a Reino Aventura, que tampoco era muy seguido porque también está, ¿no? Un poco lejano. Sí, las atracciones eran diferentes, ¿no? O sea, yo recuerdo que eran más acuáticas. Sí. Y ahora son como más de, pues, estos juegos intrépidos. Mecánicos, sí. Ajá. Y antes era como este show que tenían muy característico de Reino Aventura, justo con diferentes tipos de animales del mar, que no digo que esté bien, solo estaban allí. Recuerdo que eso sucedía, ¿no? Porque ahora me parece que sí tienen un show, pero no estoy muy segura, porque miren, les he de decir que yo a esos parques casi no voy, justo porque pues eso atractivo de los juegos mecánicos no soy, ¿no? Pero sí sé que hay como una hora donde pueden realizar, me parece que de delfines, si no estoy mal, no recuerdo muy bien, hace mucho que no voy, pero de Reino Aventura sí recuerdo que eran varios, o sea, sí eran como diferentes tipos de animales marinos. Entonces yo recuerdo eso, es lo más característico que tengo de Reino Aventura, justo. Ok. Aquí yo acabo de mencionar, yo de Reino Aventura no lo conocí cuando se llamaba Reino Aventura, yo ya lo conocí cuando fue la modernización de hacer los Six Flags. Y entonces ahí me llevaron un montón por parte de la secundaria, pero no les sé decir a ciencia cierta qué pasaba, porque a mí nunca me llevan a Reino Aventura. Y ahora lo único que también se conserva, que ahora cambió el nombre y el giro debido a una lamentable y trágica pérdida humana, es la feria de Chapultepec. Sí. Que ahí, miren, todavía no conocemos la experiencia, sabemos que ya se compró, que ya tiene como otro concepto, sí, que me parece que va a ser Aztlán. Sí, pero va a estar padre porque la diferencia que hay es que ahí vas a poder entrar como si fuera una feria de pueblito, y tú ya vas pagando por las atracciones a las que te quieras subir. Entonces creo que eso
esa Pase etapa. mágico, te extraño. Ay, sí, claro. Miren que a mí la feria se me hacía muy buena, ¿eh? O sea, sí digo, qué lamentable la situación que pasó. Creo que sí, a lo mejor necesitaba, pues ahí, ¿no? Ver algunas cuestiones, pero creo que sí, era muy característica, de hecho, para ir. Mm, sí sé que más Six Flags, pero sí creo que la feria tenía como más tiempo de reconocerse, entonces era como algo, cuando querías hacer algo más chiquito, ¿no? Estar como más en familia, yo lo veo así, creo que era un muy buen lugar, pero pues. Y los costos sí eran muy diferentes. Sí, no, pero a mí ya se veía la diferencia. Sí, claro. Ujú, ujú, Exactamente. ujú. Entonces, ya como último, para random y dejar también que expresen acá inquietudes y otros recuerdos que tengan. Este ya a mí me tocó más secundaria, entrando a adolescencia. Cosas random de las que me acordé. Una, la obsesión de todos por las caritas felices amarillas. La Happy De los Face fue una emojis, marca que se antes de posicionó los emojis. increíblemente, todos los traían en Sí, todos lados y sí, todos querían tener algo de la Happy Face. sí, es verdad. Ujú. Las mochilas inflables, que no servían para absolutamente nada, pero estaban muy bonitas y todos queríamos una mochila inflable. Yo nunca tuve. No, eso sí yo no tuve, pero sí, era algo que se anhelaba cuando. Era aspiracional, porque nos las vendieron mucho en los 2000, que eran la onda, la moda y se Pero veía. como que todo, ¿no? Todo lo Sí. inflable en esa época fue como que el boom, Sí. porque también fue cuando empezaron a salir este tipo de pop, creo que se llama, los silloncitos, pero que Sí, es no cierto. eran como tal, no eran como tal de estos que te sientas y te hundes, era uno literal que se inflaba, como de estos que Sí. pones para cuando La vas a las playa, albercas, sí, la alberca. pero era para tenerlas en tu cuarto y poder ir y descansar cuando llegaras de la escuela. No eran útiles, no eran, No, pero nos gustaban. O sea, era una onda muy ay, aspiracional. oye, yo creo que la onda de las mochilas inflables debería de regresar. O sea, estoy viendo Para como está el clima de extremo, por si te hundes, mira. Esas eran las mochilas es que que están hermosas, oigan. No, esto era moda. éramos irruptores de la moda. Pasamos de lo high fashion al media fashion, entonces sí, nos gustaba ver Sí, estas sí, sí, cosas y sí. más en las películas, porque antes como no había redes sociales nos llegaban a través de las películas y los programas. Sí, sí, por favor, sí. Y es que aparte se transparentaban, lo cual llamaba mucho la atención, porque no importaba el color que compraras. Así fuera negro, era de este negro traslúcido que alcanzabas a ver un poco de lo que había dentro. Entonces, eso era lo que hacía llamativo. Ay, quiero una. Necesitamos, La por necesito. favor, personas que lo vuelvan a hacer. AliExpress, Sí, yo soy tu máxima consumidora, por favor, por sácalo. dos. Sí, sí, sí. Por Y favor. queremos. Sí. Chicas, ¿algo más que recuerdan de esta época dorada en la que ustedes crecieron? Yo sí, porque yo era muy obsesionada, chicas, la verdad. Llegué a tener miles, sí, sí, te llegué a tener muchos, porque hacía muchas batallas de los tazos. Ok. No sé si a ustedes les tocó. Yo recuerdo que hasta había como ciertos trucos que podías hacer, porque he de decirles que ahorita busco una imagen, pero justo el tazo era literal un pedazo de Plástico plástico circular. que había de distintos, ¿cómo se llama? Personajes, pero en esa época yo recuerdo que el auge era Pokémon. Oh, sí. Entonces tenías que voltear el tazo de manera que se viera la imagen del Pokémon para que lo pudieras ganar. Yo recuerdo que hacía torres gigantes con mis primas, ¿no? Pues cada quien llevaba los tazos que había coleccionado y al final tenías que todos los tazos que se voltearan y era nada más con aventarlo, ¿eh? No, o sea, pero había trucos, gente, había trucos para poder hacer ese tipo de cosas y ganar. Entonces yo sí fui muy fan, que sé que lo quitaron también por lo mismo del consumismo que había, porque pues se ganaban un tazo en cada bolsa de papas, ¿no? De toda la marca de Sabritas, si no recuerdo mal, pero había tazos que eran coleccionables, o sea, que eran con holograma o que tenían el Pokémon que era, ¿no? Imposible de salir. Entonces, a mí sí me tocó mucho esa época donde salió la primera, porque ya después empezaron a sacar de un montón de personajes,
pero a mí me tocó la primera ola, que yo sí era muy fan. Miren, aquí están. Entonces ustedes podían ver de un lado la Pokébola y del otro lado estaba el Pokémon, y todos los tazos tenían que ir del lado de la Pokébola, y al momento que golpearan era cuando podían ganárselos, ¿no? Okay. Entonces, para mí sí fue, sé que hay mucha gente que los colecciona, pero yo en mi época no los coleccionaba, a mí me gustaba uno, sí. La adrenalina de poder ganar, como las canicas, así, igual, ¿no? Y después evolucionó a los Yelocos, que los Yelocos tuvieron un montón de promociones. Que antes de pasar a los Yelocos, porque los Yelocos nos volvieron literalmente muy, muy locos, sí, por el consumismo. Pero antes de pasar a eso, justo cuando empezó a ver esta primera ola que menciona Luna Rosa de los tazos con las papas, a mí me tocó la otra vertiente, que fue en las botellas de Mirinda. Tenían las taparroscas un imán, y encima tenían la imagen de alguno de los Pokémones. Entonces lo que tenías que hacer era ir a tu centro de canje y juntar las taparroscas, creo que de los envases más grandes, y te daban tu Pokébola, que obviamente estaba imantada, y tenías esta liguita que te permitía empezar a jugar, a capturar a los Pokémon. Y ya después todo se comenzó a desvirtuar a un tema como de algo de los tazos, que era que ponías en el recreo todas tus taparroscas con tus personajes que te habían gustado, y entonces persona que lo capturaba, persona que se los quedaba. Obviamente por eso yo no jugaba en los recreos con mis taparroscas, gente, porque no quería que se quedaran con mis muñecos, me costaba ir a checar en cada lugar qué personaje me tocaba. Claro. Entonces también tenemos que sí promover el consumismo, pero pues es que eran modas, eran otros tiempos. Era, o sea, es que no puedo explicar la locura que era jugar con una taparrosca o jugar con un pedazo de plástico, y que eso ocasionara que se fomentara esta cuestión de competencia, porque la realidad es que buscabas el tener los mejores tazos y no los jugabas siempre. O por ejemplo las taparroscas, me imagino que dependiendo del personaje que tenían era el que iban a apostar para jugar, y el que se repetía tantas veces. Entonces, deberían de regresar esas épocas. La verdad es que eran muy divertidas. O sea, yo me volvía loca con esas cosas. Y después, lo de los Yelocos, que justamente eran, no recuerdo bien la dinámica, creo que era 10 pesos más una taparrosca y te daban un sobrecito. Sí. Y era justamente empezar a jugar, porque hacía uno las barreras de Yelocos y el chiste era aventarlos. Sí. Y el que lograra tirarlos de la mesa, en el caso, por ejemplo, de mi escuela, era el que se los quedaba. Sí, exacto. Sí, pues era como una cuestión de boliche, ¿no? Ajá. Pero es que vinieron a modernizarlos. Y bueno, yo digo, yo fui muy fan de los tazos de los Yelocos, casi no, porque a mí ya como que, pues, no, pero sí veía que mis compañeritos sí se volvían locos de estar comprando y comprando cosas. Porque aparte, la característica principal de estos Yelocos era que brillaban en la oscuridad. Sí. Y entonces te volvías loca, porque si te tocaba un amarillo, ya sabías que iba a brillar en la oscuridad sí o sí. Los demás era poco probable, pero había unos que creo que hasta tenían olor. Es que de verdad, eso fue una cosa impresionante. Y después, si no recuerdo mal, sacaron hasta vasos también que tenían un Yeloco arriba. O sea, fue una cosa gigantesca que fue evolucionando con el paso hasta que desaparecieron. Por algo. Pues sí, por el consumismo, maldita sea, maldito consumismo. Pero sí, creo que esos son los que el más característico que ahorita recuerdo, además de todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Así es. Ay, y después de este paseo por la calle de la nostalgia, ¿algo más que quieren agregar? Perfectísimo. Regresemos las mochilas inflables. Miren, hoy en día ya son mucho más útiles con el calentamiento global que propiciamos con el consumo de entonces de plástico. Miren, ya son útiles. Entonces, sabemos que hay otras formas y otras tecnologías, pero hay cosas que nos tocaron pasar por el proceso de que se extrañan. No digo que todo y no digo que todo sea necesario que vuelvan, pero hay cosas que sí se sienten como qué buenas épocas nos tocaron, qué cosas tan extrañas hemos vivido. Y si ustedes han vivido, les tocaron estas modas o no tenían idea, regálenos un comentario de en qué proceso se encuentran ustedes. A mí me tocaron todas estas ondas creo que yo ya un poco más consciente, creo que Mapache y Luna Rosa todavía estaban
muy pequeñas, pero les llegó como a rozar estas tendencias. Y acuérdense de hacerlo con mucho respeto porque lo mismo obtienen de nosotros. Les invitamos a que se suscriban, nos regalen un like, compartan, nos pueden seguir en redes, tenemos Facebook, TikTok e Instagram y también tenemos Patreon por si nos pueden apoyar. Entonces, sin más, cuídense mucho. Bye.